Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días y las personas que se conectan por YouTube y Facebook, buenos días, gracias. Muchas gracias por estar conectados. Disponga su corazón a recibir la palabra, diga, yo abro mi corazón y lo dispongo a recibir la palabra con mansedumbre, con humildad. Me humillo a Dios, resisto al diablo y él huye de mí. Me acerco a Dios a través de su palabra y él se acerca a mí a través de su palabra. Amén. Tiene que aprender a hacer confesiones, ¿no? Yo hoy quiero seguir tocando el tema del pacto. Es muy importante saber la posición que tenemos en Cristo. Se va a dar cuenta que hemos andado más en religión, en el antiguo pacto de lo que usted se imagina. En estos días me he dado cuenta que hemos andado en el antiguo pacto más de lo que nos imaginamos. Tengo que acercarme mucho del micrófono. Y el nuevo pacto no lo hemos caminado y aprovechado como realmente deberíamos estarlo haciendo como hijos de Dios. En el antiguo pacto, los pecados no eran borrados, eran cubiertos por la sangre de animales, de machos cabríos, de toros, de becerras. En el nuevo pacto, nuestros pecados son completamente borrados por la sangre de Cristo. Un poco más de brillo, por favor. Brillo. O claridad o amplitud, no sé cómo lo definas tú. Hemos estado pidiendo en el antiguo... Vea, hace unos días yo le enseñaba a usted que en el antiguo pacto ellos tenían que esperar que Dios hiciera las cosas. Ellos tenían que esperar que Dios se moviera. Y ellos tenían que estarle pidiendo a Dios, a un Dios que se acercaban con temor y miedo. Por cierto, en el antiguo pacto ellos se acercaban. Si usted recuerda en el monte Sinaí, cuando Dios desciende y posa sobre el monte Sinaí y comienza a hablar con el pueblo de Israel, dice que era tan fuerte lo que escuchaba que aún Moisés dijo, estoy espantado escuchando a Dios. Y la orden era que el que se acercara siquiera al monte, así fuera un animal, tenía que morir apedreado. No podían llegar, no podían entrar hasta allá. Y de ahí, cuando fue dada la ley para adelante, siempre se llegaba a Dios con miedo, siempre se llegaba a Dios con temor, siempre se llegaba a Dios con la expectativa de si Él iba a responder o no iba a responder, si iba a suplir o no iba a suplir, y siempre se llegaba con esa expectativa, siempre. Y cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba para el perdón de los pecados por un año más, el sumo sacerdote aún tenía que entrar con campanitas y cosas puestas en su túnica, para que cuando él entraba al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, si ellos dejaban de escuchar sonar la campanita, ya sabían que se había muerto el sumo sacerdote porque no entró bien. Y lo otro es que ellos entraban con la expectativa de que Dios si Dios les iba a dar el perdón. Y cuando Dios les daba el perdón y aceptaba la sangre que llevaban, entonces ellos hacían fiesta porque Dios les había dado un año más. Entonces ellos siempre estaban con temor y siempre estaban orando, siempre estaban pidiendo y siempre estaban en la expectativa de que Dios hiciera, siempre estaban en la expectativa. De hecho, algunas oraciones que Jesús hace en el Nuevo Testamento, en realidad son oraciones de la ley.
para la gente que todavía estaba en la ley. Que cuando ya Jesús muere y resucita, ya esas oraciones cambian. Ya cambian, ¿sí? Por ejemplo, el Padre Nuestro, más que todo, Jesús lo dio para la gente que estaba con Él, porque todavía estaban en la ley. El Padre Nuestro realmente, más que todo, era para la gente que estaba en la ley. Ellos todavía, recuerden, los discípulos de Jesús todavía no habían nacido de nuevo, todavía no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la ley, venía sobre alguien y se iba, venía sobre alguien y se iba. En el Nuevo Pacto, Él viene y habita dentro de nosotros constantemente. A todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor, ahora habita dentro de Él constantemente. En el Antiguo Testamento, como le dije, solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora, si usted lee el libro de Hebreos, se dará cuenta que, si no estoy mal, creo que es el capítulo 10, que ahora por medio de la sangre de Cristo ya nosotros podemos entrar al trono de la gracia, todo el mundo, no únicamente el sumo sacerdote. De hecho, cuando Jesús vino, todavía se hacía de esa forma. Todavía se hacía de esa forma. Cuando fue anunciado Juan el Bautista a Zacarías, fue de esa forma. Todavía entraba alguien de turno al lugar santísimo a ofrecer la sangre de animales para el perdón de los pecados. Porque en la Biblia o la ley de Dios o la exigencia de Dios es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Recuerde que cuando Adán pecó en Edén, Dios mató animales, no sabemos. Se cree que eran corderos, porque Jesús es llamado el Cordero de Dios. Se cree que Dios mató corderos y derramó sangre, y con la piel de los corderos vistió a Adán y a Eva, o sea, los cubrió. En pocas palabras, con esa sangre los cubrió. Recuerde que esa piel estaba, cuando Él se le quitó a esos animales, estaba llena de sangre. Los cubrió para cubrir el pecado, mas el pecado no fue borrado, el pecado quedó ahí. Y por eso el pecado siguió de generación en generación hasta llegar miles de años. En el Nuevo Testamento, la sola sangre de Cristo es suficiente para borrar, ahora sí, para borrar nuestro pecado. Ahora, como apenas la sangre cubría el pecado y no lo quitaba, entonces se mantenía la persona de pecado en pecado, pecando. Y le tocaba estar yendo constantemente. Yo creo que algunos cristianos de hoy en día, si estuviéramos en la ley, estuvieran pobres, porque tuvieran que estar llevando animales para el perdón de los pecados, porque viven de pecado en pecado, oiga, es cosa. Todavía le falta un poco más de brillo al sonido, más nitidez. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, la sola sangre de Cristo es suficiente para borrar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre que se derramaba de animales, cubría el pecado, pero no quitaba la naturaleza pecaminosa. Por eso se seguía pecando. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo limpia el pecado y corta la naturaleza pecaminosa. O sea que usted ya no puede decir, es que como soy ser humano, es que como soy hombre, nosotros cometemos errores, nosotros pecamos, entonces está justificando siempre su pecado porque es humano. Eso no es del Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Y nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Por eso es que yo le digo a algunos, si usted dice ese cuento que no puedo dejar de pecar, que no puedo, es mentiras, no quieres. Porque si la sangre de Cristo fue derramada por ti y ya tú recibiste esa sangre en tu vida, ya el pecado tiene que haber sido borrado y la naturaleza pecaminosa tiene que haber sido cortada. O sea que ya si tú no quieres, no pecas. Con la ayuda del Espíritu Santo en ti ahora, porque cuando la sangre de Cristo ya borra tus pecados y corta tu naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo habita en ti y con la ayuda de Él puedes vencer ahora.
Porque ahora en el Nuevo Testamento la promesa que hay es que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros y está dentro de nosotros y se queda permanentemente con nosotros, no como en el Antiguo Testamento, que Él venía sobre alguien, hacían algo y después se iba. Venía sobre alguien, hacían algo y después se iba. Si usted lea la historia de Sansón y se dará cuenta que dice, y vino el Espíritu Santo sobre Sansón e hizo esto, y vino el Espíritu Santo y constantemente era de esa forma. ¿Sí? Entonces, tenemos un mejor pacto ahora con Dios. Tenemos mejores promesas con Dios. Mejores promesas, la promesa de que ahora tu naturaleza pecaminosa es cortada. La promesa ahora, en el antiguo pacto, ellos tenían que limpiarse de sus pecados para que entonces, a ver si Dios les concedía la sanidad, a ver si Dios les concedía la prosperidad, a ver si Dios les concedía. O sea, ellos tenían que ir y rogar y pedir para que Dios les concediera las cosas. Y entonces ellos estaban sujetos a lo que Dios hiciera. Ellos estaban sujetos siempre esperando a lo que Dios hiciera. Siempre esperando a lo que Dios hiciera. Y les tocaba humillarse, les tocaba tirarse al piso para que Dios los libertara, para que Dios los sacara de los problemas donde estaban. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento en Cristo, en la cruz. Y en la resurrección de Cristo las cosas cambian ahora. Ahora usted ya no tiene que esperar que Dios le conceda algo. Ahora en Cristo, me llamaba la atención y tomé como confirmación las palabras de Samuel ahora para la enseñanza que estoy dando ahora, de que somos herederos de bendición. O sea, el heredero es el que recibe. Pablo dice que para que el que se le da la herencia la reciba tiene que haber muerte, y recuerden que ya hubo muerte para que recibamos la herencia, y la muerte fue Jesús en la cruz del Calvario. O sea, a nosotros no nos van a dar una herencia cuando alguien muera. A nosotros nos dieron una herencia porque ya alguien murió. O sea, usted no tiene que estar esperando su herencia, la herencia ya es suya. Ya es suya, solo tiene que cogerla. Por ejemplo, usted no tiene que estar... un padre le da una cuenta, en una cuenta bancaria le da un dinero a un hijo y le dice, hijo, ahí te deposité en tu cuenta bancaria una suma grande de millones de pesos o dólares o euros o libras esterlinas, no sé. Y dice, ahí te deposité para manutención, para tus gastos, para que vivas, te dejo una herencia, ahí te doy una herencia. Ya puedes usarla. Pero resulta y pasa que ese hijo coge la tarjeta que le da el papá y la cuenta y el título, todo, pero él no saca un peso y se queda en su casa, es más bien pidiéndole al papá que le dé de comer, pidiéndole al papá que le dé de vestir y orando para tener el sustento para mañana, y orando para tener las cosas para mañana, y tiene ahí en su mesita de noche el título de la cuenta bancaria, tiene sus tarjetas y todo, pero él está todavía orando para que le suplan lo que necesita, y está viviendo con hambre, está pasando necesidades, está viviendo en un lugar un poco que el frío quizás en la noche casi lo está congelando, porque no está usando lo que ya su papá le dio. Y todavía está orando y pidiendo como si no tuviera nada. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya nosotros tenemos las cosas y tenemos que tomarlas y tenemos que poseerlas. No es que yo vi aclaro, no es que yo vi una casa hermosa y me voy a meter a decirle al dueño, bueno, esta casa es mía, salga, no. Es que yo creo que para mí una casa hermosa y tengo ahora que confesarla. Tengo ahora que diseñarla en mi cabeza como la quiero, tengo ahora que decretarla, tengo ahora que creer que ella es mi herencia y tener la certeza de que es mía, y ella en cualquier momento se manifiesta, en cualquier momento se le presenta la oportunidad de tenerla, en cualquier momento Dios se la entrega, pero ya usted está seguro que es suya. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley estábamos a la expectativa si Dios nos los quería dar o no. Amén, amén. Ahora en Cristo, cuando Jesús dijo, consumado es, ya dijo, ya todas las cosas son. Amén. ¿Me entiende? Entonces, ya tenemos derecho a las cosas, ya son nuestras. Pero todavía estamos viviendo y estamos pidiéndole a Dios cosas como si todavía no las tuviéramos. Por ejemplo, hay gente orando por su sanidad, hay gente pidiéndole a Dios que lo sane. Y usted
no tiene que orar por sanidad. No tiene que estarle pidiendo a Dios que lo sane. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo se llevó nuestros pecados en la cruz y estando nosotros muertos al pecado vivimos a la justicia y por su llaga, fuimos nosotros curados, sanados. O sea que ese fuimos, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Está en pasado. Entonces ya usted está sano. Si ya usted recibió a Jesús como su Señor y si ya Cristo se llevó sus pecados en la cruz y usted ahora es la justicia de Dios, o sea que ya para Dios usted está limpio de pecado, para Dios usted está libre de maldición, para Dios ya usted está libre de derrota, de fracaso, para Dios ya usted, el acta que estaba contra usted por sus pecados, el acta que había para condenación, ya está puesta en la cruz del Calvario. Quiere decir que ahora, como ya usted está declarado limpio y puro delante de Dios, como ya usted esté como ya Dios le dio a usted, por ejemplo, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque por incumplir la ley, por incumplir los mandamientos, por no tener fe, por tener tantas dudas en el corazón, hay una maldición que logró Adán en el jardín del Edén. Acuérdese que Dios le dijo a Adán, ahora por tu causa la tierra será maldita, ahora por tu causa los hombres serán malditos. Y acuérdese que Adán era tierra. ¿De dónde fue formado Adán? ¿De dónde? Del polvo, no del barro, del polvo de la tierra. Adán fue formado del polvo de la tierra, por lo tanto Adán era tierra. Nosotros somos tierra físicamente. Somos tierra. Entonces Dios le dice a Adán, ahora por tu causa la tierra será maldita. Pero, entonces, por eso es que Dios tiene que dar promesas de bendición a Abraham y tiene que, por medio de Jesucristo, y tiene que hablar de la bendición en Deuteronomio 28, cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra los mandamientos, fíjate, y pusieres por obra los mandamientos que hoy te doy, fíjate que hay una condición y es que tú tienes que hacer algo, es que tú tienes que obrar algo. Allí dice, y pusieres por obra los mandamientos que te doy hoy, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Ahora en el Nuevo Testamento habla claramente que si creemos, todo es posible para el que cree. Ahora nosotros no tenemos que hacer nada para la bendición, solo tenemos que creer por ella y decretarla y confesarla. O sea, en Cristo ya nosotros somos benditos, porque Cristo se llevó, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la maldición consiste en pobreza, la maldición consiste en enfermedad y la maldición consiste en muerte espiritual. Entonces, cuando Cristo me redimió de la maldición de la ley, está escrito en Corintios, creo que es 2 Corintios 9, si no estoy mal, donde dice, yo conozco la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros por su pobreza seáis enriquecidos. Donde habla de la semilla que siembra escasamente, creo que 8, 9, no recuerdo, creo que es 9, 8, no recuerdo bien el versículo, pero dice que, ¿lo encontró? Dice que Cristo entonces ya nos redimió de la maldición de la pobreza. Jesucristo nos dijo en Juan 8:9 es la cosa. 2 Corintios 8:9. ¿Sí tiene Corintios? Ahí está. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y si tú miras unos versículos antes, viene hablando de sembrar la semilla. Viene hablando de dinero, viene hablando de plata. Porque la gente cuando dice Cristo se hizo pobre, o sea, siempre están disfrazando el asunto.
No, se hizo pobre, dejó su riqueza, dejó todo lo que tenía. Ahí en la cruz murió pobre, murió sin nada. Se hizo pobre siendo rico, siendo el rey del universo, para que entonces al él tomar la pobreza, se está llevando nuestra maldición de pobreza. Por lo tanto, ahora dice, para que seamos ¿qué? Enriquecidos. Entonces, ahora nosotros somos prósperos, ahora nosotros tenemos riqueza. Pero no las veo, pastor. Pues claro, porque no lo estás creyendo y no las estás confesando. Porque el trabajo nuestro ahora, la parte del pacto de Dios es llevarse en el pacto, como le decía el viernes, lo que Dios toma de nuestro pacto es nuestra pobreza. ¿Recuerdan? Cuando les contaba de que se hace un pacto de sangre, por cierto, solamente cuando se hace un pacto de sangre es que se hace un pacto de hermandad. Cuando no hay sangre, no se hace es un pacto común y corriente. Por ejemplo, el pacto que usted hace con una inmobiliaria, el pacto que usted hace con un banco cuando es un préstamo, esos son pactos que no requieren que seamos hermanos. Solo cuando hay derramamiento de sangre en un pacto es cuando se considera entonces un pacto de familia, o sea que nos convertimos en familia, nos convertimos en hermanos. Ahora tus deudas son mías, mis deudas son tuyas, ahora lo que tú tienes es mío, lo que yo tengo es tuyo, ahora yo te protejo, tú me proteges, o sea, ahora hacen un pacto de unidad, ahora se hacen uno solo. Y recuerde que en el pacto que Jesús hizo con el Padre también se hizo derramamiento de sangre, pero se derramó la sangre de Él. Y al derramarse la sangre de Él y nosotros tomarla en la Santa Comunión, nos estamos haciendo uno con Jesús. Entonces ahora todo lo que tiene Jesús es nuestro y ahora todo lo que nosotros tenemos es de Jesús. En el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto no todo lo que tenía Dios era del pueblo de Israel. En el nuevo pacto ahora todo lo que Dios tiene es nuestro. Por eso Jesús dijo, consumado es. El deseo de Dios es que fuera de esa forma. Entonces se hace el pacto. Cuando se hace el pacto, entonces ahora todo lo que Dios tiene para usted, que es salud, que es bendición, que es la parte que le corresponde a Dios entregarle a usted. Dios estipuló en el pacto, yo tomo lo tuyo, yo te doy lo mío. Yo tomo tu enfermedad, yo tomo tu pobreza, yo tomo tu depresión, yo tomo tu ansiedad, yo tomo tu divorcio, yo tomo tu muerte espiritual, yo tomo todo lo malo que tú tienes, yo tomo la maldición. Y entonces Jesucristo se lleva la maldición que venía por causa de no obedecer la ley, que venía por causa de no creer, que venía por causa del miedo. Podríamos decir que, en pocas palabras, vivíamos como una especie de esclavitud. Pablo lo menciona en una de las cartas, que en la ley vivíamos como en una especie de esclavitud. Ahora no, ahora vivimos en libertad. Recuerde que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Allá hay libertad. Ahora vivimos en libertad. Antes vivíamos sujetos al miedo. Eso está en Hebreos 2:15. Antes Jesucristo nos vino a libertar de ese miedo. Hebreos 2:15 dice claramente, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. Entonces éramos como esclavos. Ahora no, ahora somos libres en Cristo. Ahora somos libres para tener las cosas. Ahora le voy a decir algo que le va a sonar un poco duro. Quizás algunas personas no me van a querer escuchar más, no sé, espero que sí lo hagan. Pero inclusive en el nuevo pacto usted no tiene que pedir. Hay gente que está pidiendo, Señor, dame la provisión, Señor, dame la comida de mañana, Señor, dame para pagar el arriendo, Señor, dame la sanidad, Señor, líbrame de esta depresión en la que ando, Señor, dame paz. Y eso es incorrecto, porque en Cristo ya todo nos fue dado. En Cristo usted no tiene que pedir nada, usted solo tiene que declararlo. Jesucristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y pedir es pedir. Lo que pasa es que se han dado malas interpretaciones a las cosas. Cuando yo estoy hablando, yo estoy pidiendo cosas, estoy pidiendo y estoy decretando que cosas sucedan. Estoy mandando, estoy ordenando, estoy intercediendo que cosas sucedan. Interceder es decretar.
Cuando yo estoy diciendo, por la llaga de Cristo yo he sido curado, yo estoy decretando algo, yo estoy mandando algo, yo estoy ordenando que suceda algo. Es un pedir, pero un pedir de orden, estoy ordenando. Podríamos más bien decir que estoy decretando que algo suceda. Y cuando Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. En otra parte dice, y todo lo que me pidiereis, yo lo haré. O sea que cuando tú decretas algo que el Padre dijo en la palabra, en el nombre de Jesús, es como estás ocupando la posición de Jesús en la tierra y estás actuando para que, a ver, ¿cómo te lo explico? Quiero explicártelo bien. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, tú estás ocupando la posición de Jesús. Y cuando estás tomando la palabra del Padre, que era la palabra que Jesús hablaba, tú la estás hablando. Estás hablando la palabra del Padre, pero la estás hablando a través de ¿quién? En el nombre de Jesús, a través de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué hizo en la tierra? Sanó enfermos, libertó cautivos, libertó endemoniados, resucitó muertos. Entonces, cuando tú dices en el nombre de Jesús, Él dice, yo lo haré, es como si yo estuviera en la tierra haciéndolo todavía. O sea, en pocas palabras, es cuando dices en el nombre de Jesús, ya yo estoy ahí y de una vez comienzo a orar. Y comienza a obrar lo que mi Padre me mostró. Recuerde, Jesucristo dijo, santo, ¿cómo se lo explico? Jesucristo dijo, yo hago lo que voy a hacer al Padre y yo digo lo que oigo decir al Padre. Jesús hablaba entonces las palabras del Padre y hacía las acciones del Padre. Bueno, cuando tú dices en el nombre de Jesús y decretas lo que Él dijo, entonces Jesús es como Jesús otra vez en la tierra haciéndolo. Tiene que suceder, porque lo dijiste, en el nombre de Jesús, sé sano. Es como si Jesús se hubiera parado al frente, que hubiera escuchado al Padre decir, sé sano, entonces Él viene y dice, sé sano. El Padre oye lo que Jesús dijo, o sea, el Padre oye cuando tú dices en el nombre de Jesús, es como si fuera Jesús mismo hablando. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, el Padre está oyendo a Jesús hablar. Y cuando el Padre oye a Jesús hablar, entonces el poder del Padre ejecuta la acción. Los ángeles se mueven a favor. Entonces es cuando tú dices en el nombre de Jesús, es Jesús hablando otra vez en la tierra. En el Antiguo Testamento, tú tenías que ir a un intercesor, a un sacerdote para hacer eso. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ahora tú mismo lo puedes hacer. No tienes que ir ante nadie para que lo haga por ti. Ahora tú mismo lo puedes hacer. Porque Jesús lo dijo, he aquí os doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Usted se dará cuenta que en el Antiguo Pacto, Jesús vivió la ley llegó hasta Juan, pero Jesús vivió en ese Antiguo Pacto, en esa ley todavía, hasta que Él muere en la cruz. Pero usted se dará cuenta que la gente tenía que ir a buscar a alguien para que oraran por ellos. La gente tenía que ir a buscar a alguien para que lo sanara. En el Nuevo Pacto ya usted mismo puede ir por alguien, e imponerle las manos y decirle, sé sano. Bueno, aquí soy el pastor ahora mismo, pero como dice ahora mismo con la hermana Betty, que le impuse la mano en la cabeza y le dije, sé sana. ¡Pum! El poder, yo sentí cuando el poder fluyó. Pero ya yo venía con una identidad de hijo. Porque eso es muy importante, hermano. Usted tiene que tener en cuenta, es que hay tanto que decir. Usted tiene que tener en cuenta la identidad que usted tiene de hijo de Dios. Es muy importante que usted tenga presente quién es usted en Cristo ahora. Por eso es que cada mañana usted tiene que levantarse diciendo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo soy amado por Dios, soy hijo de Dios, soy heredero de bendición. La palabra me enseña que mi herencia es la palabra,
La palabra me enseña que mi herencia es que yo puedo atar toda lengua que se levanta en juicio contra mí, que la palabra de Dios es mi herencia, que yo puedo usar su palabra para decretar, para establecer. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo decreto hoy y declaro un día de sanidad, declaro un día de prosperidad, declaro que dinero viene de todas las direcciones a mi vida, yo declaro en mi vida éxito. Y usted comienza como hijo de Dios a decretar lo que la palabra dice de usted. Pero usted es el primero que tiene que tener esa identidad de hijo. Si usted no tiene una identidad de hijo, usted va a dudar en su corazón para hablar. Pero cuando usted tiene una identidad de hijo y que sabe que su padre lo ama entrañablemente, que esto es voluntad de Él, que esto es lo que Él quiere, que este es el deseo apasionado de Dios por ti, que camines en autoridad, que camines en dominio, que camines en amor, que camines en paz. Es el deseo, es el anhelo de Dios que como tu hijo, como hijo que tú eres de Él, camines así y te ha dado pleno poder, te ha dado plena bendición, te ha dado vida. Entonces, por lo tanto, tenemos que romper con ese temor y con ese miedo que fue en lo que se andaba antes. Ahora tenemos que andar en la seguridad. Solo sé que a mí se me entregó. Yo solo sé que a mí se me dijo que soy sano por la llaga de Cristo. Y no importa lo que sienta, no me importa si me duele o no me duele, no me importa si me marca o no me marca, no me importa el examen médico. Ahí dice eso, pero por la llaga de Cristo yo soy curado. Y te paras ahí, y te paras ahí, y te paras ahí, y te paras ahí, hasta que se manifiesta tu sanidad. Tienes que romper, o sea, tienes que tener en cuenta cuán amado eres, lo amado que eres, cuánto Dios te ama y que esto es deseo de Dios, no es deseo sino de Dios, no es ni tuyo, es de Dios. O sea, tú no tienes que venir aquí a rogar nada, ya todo te lo dieron en Cristo. Jesús consumó todo para que todo se diera. Tú sencillamente cuando necesitas dinero, tú puedes decir, la palabra dice que mi Dios pues subirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo declaro que mi provisión viene del norte, del sur, del este, del oeste. Es mía. Llega a mis manos y yo la tomo. Es mía. La recibo en el nombre de Jesús. La decretas, la declaras. Es más, puedes hasta decir la cantidad. Pero ojalá que si necesitas 5 millones no pidas 5. Ojalá que pidas 10. ¿Por qué? Porque mi padre es un padre de abundancia. Déjese de estarle pidiendo a Dios exactamente lo que necesita. Bueno, Señor, me gasto tanto en luz. Bueno, Señor, me gasto tanto en mercado. Me gasto tanto en arriendo. Me gasto tanto en transporte. Bueno, sumando todo da 7 millones. Dame 7 millones, Señor. Dame 7 millones, Señor. O que vengan 7 millones. Había un misionero en África. Creo que era apellido Stanley, no recuerdo bien. Ahora no se me escapa. Había un jefe de una tribu muy poderoso. Y se enfermó. Y fue y lo buscó. Y le dijo, ore por mí, misionero, por sanidad. Y el misionero oró por él y se sanó. Recuerde que oró por él porque este jefe no era o se nos ha mandado a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Dice que el misionero, el jefe de la tribu era muy poderoso y tenía muchas tierras y quedó tan agradecido que le dijo, a partir de hoy, mañana al amanecer, comienza y camina en mi tierra hasta el atardecer. Y todo el terreno que camines, yo te lo doy. Dice que este hombre al día siguiente, y listo, al amanecer comenzó a caminar, pero al cabo de un poco tiempo, de unas horas, vio un árbol, se sintió cansado y se sentó y comenzó a orar. Señor, que Él me dé más tierra, Señor, que me dé más tierra. Y se quedó solamente orando ahí, y llegó el anochecer y se quedó ahí. Cuando llegó el jefe tal cual como había prometido este jefe de la tribu, llegó donde él y le dijo, bueno, misionero, ¿hasta dónde llegó para entregarle? Le dijo, llegaste al árbol que está allá. Y le dijo, ¿solo llegó hasta ahí? Yo pensé que usted iba a caminar kilómetros. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Para qué te pones a pedirle a Dios algo que ya es tuyo? ¿Para qué él se puso a decirle a Dios, dame más, dile, toca el corazón para que me dé más tierra? Tenías era que caminar. Tenías era que poseer lo que es tuyo. Todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Tenías que seguir caminando, descansar 10 minutos y seguir caminando. Ya es tuyo.
¿Para qué te vas a pedir sanidad si ya es tuya? ¿Para qué te vas a poner a pedir prosperidad si ya es tuya? ¿Para qué te vas a poner a pedir bendición si ya es tuya? Ya Cristo te redimió de la maldición, ya Cristo te redimió de la enfermedad, ya Cristo te redimió de la pobreza, ya Cristo te redimió de la muerte. Acuérdate, Juan 10:10 dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya usted tiene vida abundante, ya usted tiene vida eterna. ¿Para qué se pone a estar pidiendo vida si ya la tiene? Se los confieso hoy, yo por mucho tiempo esperé cosas, yo me doy cuenta que pasé el tiempo esperando cosas cuando debí haberlas poseído de una vez. Y yo aquí esperando que esto suceda, esperando que esto pase, no esperando en Dios, sí, que yo se lo pedí a Dios y esto va a suceder, yo se lo pedí a Dios y esto va a suceder. No, ya está hecho, yo solo tengo que decretarlo. Ahora, no indica que lo vas a ver de una vez, a veces lo vas a ver enseguida. Pero tú tienes ya que creer, es tuyo, eso es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y sencillamente, en cualquier momento, estás expectativa. Una llamada telefónica, un toque en tu puerta, alguien que te anda buscando. Yo tengo un amigo de mi juventud en Estados Unidos que trabajó con un hombre en esta cuestión donde hacen puertas de aluminio, todas esas cosas, en una empresa que tenía muy grande el hombre. Trabajó con él y le cayó en gracia al tipo. Pero en un tiempo, él dejó de trabajar con el Señor y se fue a hacer otra cosa. El tipo un día decidió jubilarse, pero no tenía a quien entregarle a la empresa. Y comenzó a buscarlo a él, al amigo que yo tuve. Hasta que un día lo encontró y le dije, oye, te ando buscando, es que me quiero jubilar y te quiero entregar la empresa a ti. Así anda Dios contigo, ya es tuyo. Él no sabía que ya él tenía algo, que ya era de él, y lo estaban buscando para entregárselo. Así estás tú, los ángeles están ahí esperando que tú solamente digas, para ellos ir a traerlo y ponértelo ahí. Porque acuérdate que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de Dios y al servicio de los herederos de salvación. Pero los ángeles obedecen es la palabra. Y la palabra dice que yo soy heredero de bendición. Y cuando los ángeles escuchan, ¿ve lo que está diciendo él? Bueno, hay que traer la bendición para él. Cuando los ángeles escuchan que Cristo me sanó, entonces los ángeles dicen, mira lo que está diciendo él, que él es sano. Eso es lo que dice la palabra. Entonces los ángeles obran a tu favor. Los ángeles obran es cuando tú confiesas la palabra de Dios y la confiesas con fe, creyendo que ya te pertenece. Ellos oyen la voz de Dios y ellos obedecen a la voz de Dios. Y como a nosotros se nos dio la voz de Dios, en ellos no funciona. A menos que vengan con una comisión especial como la que traía Gabriel. Gabriel traía la palabra de Dios en la boca y la puso en el vientre de María. A través del Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos la palabra y la podemos usar libremente cuando querramos. Porque Dios nos las dio como herencia. Y la palabra de Dios es lo que crea todas las cosas, es lo que reorganiza todas las cosas. La palabra de Dios es la que hace que las cosas sean posibles. Entonces, nosotros estamos en una posición donde todavía estamos esperando cosas que ya, si no te mueves, se van a quedar ahí. Vas a vivir ahí. O sea, y tenemos que vernos como hijos de Dios. Dejar también esa... Ay, es que estoy cansado. Ay, es que yo no sé si pueda. Ay, es que estoy tan adolorido. ¿Usted quiere que le diga una cosa? Yo le creo a Dios cada culto que yo vengo. A veces con dolores, con malestares, con cosas. Pero le creo a Dios y aquí me paro. Y no le estoy diciendo a ella todo el tiempo, ve y predica tú. Ve que hoy me duele la nalga izquierda. Ve, predica tú. Ve que es que hoy me duele el ojo derecho. Ve y predica tú. ¿Sabe qué? Siempre que usted haga eso, Satanás lo mantiene ahí. Satanás sabe cómo atrancarte. Puedo decir, Kelly, me da lo que te pasó el viernes, ¿puedo decirlo? ¿Me da permiso para decirlo? Por encima.
Esta joven el viernes comió algo allá en la empresa que le sentó mal. Bendijo el baño bastantes veces en la empresa, pero en la noche estaba aquí. Porque eso es lo que su papá le ha enseñado. Eso es lo que su padre espiritual le ha enseñado. O sea, yo no niego que hay momentos en que sí, te toca quedarte en casa porque no pudiste más. Pero habiendo tanta pastilla, o habiendo fe, ¿cuántas veces yo no me paré en ese altar fluyendo y predicando? ¿Cuántas veces no venía con dolores en mi cuerpo? Ustedes saben lo de mi visión. ¿Cuántas veces no venía con esas manchas en rojo? Casi sin ver y predicando. Sin miedo. Y así están mis ojos viendo. Aquí están mis ojos viendo. Pero no le decía ya, ay, ve tú, porque ahora estoy así. Solamente cuando eran intervenciones, ahí sí, pues tienes que tomarte un día y descansar porque era una intervención. Pero usted tiene que ver quién es en Dios. ¿Por qué lo hace? Porque soy hijo de Dios. Porque Satanás lo que quiere es frenarme. Satanás lo que quiere es que yo no me mueva. Satanás lo que quiere es mantenerme ahí, como decimos en la costa, acoquinado. ¿Sabes lo que es acoquinado? Que no te deja crecer. Te tiene ahí, te mantiene abajo. O sea, acoquinado en pocas palabras es bullying. Y tú estás siguiéndole la corriente. Ay, sí. Ay, verdad, no puedo. Ay, es que me duele la uña del dedo derecho. Ay, no voy a la iglesia. Mentira, no querías venir a la iglesia, esa es la verdad. O sea, usted tiene que dejar esa mentalidad retrógrada, pasada. Tiene que dejar esa mentalidad minimizada. Tiene que dejar esa mentalidad floja. Y si usted es un hijo de Dios, tiene que pararse como hijo de Dios. Fíjese como los guerreros con los que se metió David en la cueva de Adulán. Dice que eran los amargados, los aburridos, los endeudados, eran los que estaban mal. Y fueron transformados ahí en esa cueva con David. Dice que después, cuando ellos caminaban con David, tenían el rostro de un león. La gente los veía y se veían ellos como el rostro de un león, porque sabían quiénes eran. Y le llamaron después los valientes de David. Eran 30, pero habían 3 en especial, que eran los más bravos. Y eran gente que amaba al pueblo y eran gente que defendía al pueblo. Hubo una vez uno, no me acuerdo cómo es que se llamaba, no sé si era Sama, no recuerdo. Cuando ya tenían su campo de lentejas para recoger la lenteja, siempre que cultivaban, cuando ya estaban por cultivar, venían los filisteos y le robaban la cosecha. Y ese día se paró con solo una espada y dijo, aquí no se roban una lenteja. Dice que mató él solo 800 hombres. Peleó. Dice que peleó tanto que la espada se le pegó a la mano. Y defendió él solo el campo de lenteja. Mató como a 800 filisteos. Y los demás se fueron corriendo. No recuerdo si el nombre era Sama, pero cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy Sama. Como quien dice, ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. ¿Ve? ¿Quién eres tú? Soy un hijo de Dios. Y me paro firme. Y peleó con esa espada. Y no se dejó robar ni una lenteja. Fue tan fuerte la espada que se le pegó en la mano. Que se te pegue la palabra en la boca. Que se te pegue la palabra en la lengua. Que se te pegue la palabra en el corazón. Y párate y dice, he aquí un hijo de Dios. No me detiene Satanás. Aquí estoy. Así voy. Pero voy. Pero cuando usted comienza a rendirse ahí, eso muestra la falta de carácter que hay en usted. La debilidad que hay. La esclavitud que hay. Esclavitud aún a tus deseos. A tus propios deseos, a lo que tú quieres. Y tú tienes que pasar. Si fuera por mis propios deseos, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. En esta mañana
Hemos tenido una situación con mi nuera y mi hijo, no sé, ya estaba en la clínica con ella desde la madrugada, con el embarazo, viendo a ver qué pasaba con unos dolores fuertes que le están dando. Mire, yo aquí estoy, vea. Señor, yo confío en ti, voy. Y era para que cogiera un avión y yo me iba para allá a ver qué es lo que pasa. Pero yo estoy aquí ahora mismo, Señor, haciendo lo que me mandaste a hacer. Estoy aquí, Señor, bendiciendo a tu pueblo, que yo sé que tú te encargas de lo mío. Además, yo declaro la sanidad, declaro la bendición, declaro que ella está bien, declaro que la obra del diablo en la vida de ella, de mi nieta o de mi criatura que viene ahí, no puede ser tocada porque es mi bendición. Tenemos que pararnos ante esas situaciones. Si somos hijos de Dios, imagínese Jesús yendo a la cruz y diciéndole, papá, ay, me duele la uña, déjame, yo llevo la cruz hasta aquí nomás. No estuviéramos ni tú y yo aquí, brother. Era tan fuerte lo que Jesús sentía en su cuerpo que tuvo que ayudarlo un hombre, Simón de Cirene. Pero ¿y eso por qué se lo pusieron? No fue porque él lo pidió. Y llegó hasta Calvario con la cruz y este hombre. Y después crucificado. Y se nos ha dado ese poder, se nos ha dado esa autoridad, se nos ha dado eso. No niego que hay momentos en que sí está bien, que ya es muy fuerte y te quedas en casa. Ahora, muchas veces cuando mis hijos se enfermaban, yo le decía a ella, en la iglesia es en la parte donde pueden recibir sanidad. Los cogían y nos veníamos con fiebre con los niños, nos veníamos como estuvieran. Yo decía, en la iglesia es donde se sana. Cuando a mi hija Laura tenía esa enfermedad, que ya no la tiene, gracias a Dios, y le daba ese ahogo, sí, a veces yo le decía a ella, para que no se serene o algo, quédate con ella aquí, que yo me voy para la iglesia. Y la dejaba con la niña. Pero yo me iba para la iglesia. Allá a trabajar en la iglesia. A hacer lo que tenía que hacer. Pero no me quedaba entonces ahí lamentándome. No, usted tiene que romper con esa actitud, esclavitud, achicopalada. Y tiene que realmente, si usted sabe que es amado, levántese, párese firme. Como sea que esté, declare la palabra, decrete y muévase. Y haga lo que tiene que hacer. Que es ahí donde Satanás sabe con qué rival está peleando. Sabe que está peleando con un rival que ya le ganó. Sabe que está peleando con un rival que sabe cuál es su posición. Está peleando con un rival que sabe que es hijo de Dios y que es amado. Ahí es cuando Satanás resiste y huye de ti. Estás decretando la palabra y estás diciendo y le estás hablando. ¿Usted cree que aquí no? Vea, le voy a decir de una vez, antes de cada enseñanza, Satanás viene a mí a atacarme. Antes de cada enseñanza, siempre Satanás viene a atacarme el cuerpo. Y si yo le pongo atención a eso, yo hoy lo hizo también. Y si yo le pongo atención a eso, yo aquí no me paro a enseñar. Pero sé que Dios me mandó a hacer esto. Sé que Dios quiere que lo haga. Sé que Dios quiere que confíe en Él. Cuando tuve la hemorragia en el dedo, me estaba predicando aquí. Y se me nubló el ojo. Por un momento, y que él se dio cuenta, por un momento, temblé. Pero escuché una voz que me dijo, fiel hasta la muerte. Y terminé de predicar y luego me fui para su oficina. Ahora mi ojo está completamente limpio. Esto es cuestión de creer, hermano. Si usted no está seguro de su identidad en Cristo, si usted no está seguro de lo que Dios quiere que usted haga, y si usted no está seguro cuán amado es, usted va a seguir siendo un esclavo. Va a seguir rogando, va a seguir pidiendo, en vez de estar decretando, en vez de estar confesando, en vez de estar diciendo y teniendo comunión. No quiero decir que no, usted va y tiene comunión con Dios, va y adora a Dios, va y le dice al Espíritu Santo que le enseñe. Cuando estaba aquí sentado orando, porque usted a veces me ve con la boca cerrada que no digo nada, pero estoy meditando. Y me dice el Espíritu Santo, hijo, entre más sabes las cosas, más entiendes al mundo. Entre más revelación tienes de las cosas de Dios, más revelación tienes de que tú te preguntas, ¿por qué esto? Y yo dije,
y de una vez me soltó la revelación de algo. Yo dije, wow, Señor, cierto. Entre más uno busca, uno encuentra y uno tiene revelación. Y entre más uno tiene revelación de las cosas de Dios, entonces uno entiende por qué algunas cosas del mundo son así. O sea, porque a veces al impío le va bien. Dice, claro, ya entiendo. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, oye, ¿por qué al impío le va mejor que a uno a veces, man? Ese pensamiento endemoniado viene a la cabeza, porque es un pensamiento endemoniado. Y me dice el Señor, hijito, lo que pasa es que el impío cree, se mira, confiesa, lo dice, lo ve, y es un principio, y le funciona. Solo que sin mí. Dije, claro, en nuestro caso nosotros tenemos que hacerlo. Salmo 73, ¿se acuerda? Tenemos que hacerlo, tenemos que creer, lo que es cierto, tenemos que decir, tenemos que hablar, y vamos a ver mejores resultados que inclusive ellos. Porque ellos no te tienen a ti, pero nosotros sí te tenemos a ti. Y dije, ya entiendo, claro. Entonces yo no debo preocuparme porque el impío le va bien. Yo debo alegrarme de que yo también lo puedo hacer y mejor que él, y me va mejor que a él. Y con Cristo. Y con Cristo. Entonces, Dios te va teniendo revelación de unas cosas en Cristo y de una vez vas entendiendo otras del mundo. Vas teniendo una revelación de las cosas en Cristo y de una vez, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es la necesidad de la revelación. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque desecharon el conocimiento, porque no lo buscaron, porque no, escúcheme, cuando usted desecha el conocimiento, cuando usted no lo busca, cuando usted no lo medita, cuando usted no lo oye, cuando usted no lo lee, cuando usted no lo oye, cuando no lo medita, cuando no lo habla, usted está despreciando el conocimiento. Entonces, mi pueblo pereció, entonces vas a perecer. No a perecer de apellido, no, sino a perecer de acabarte. No estás oyendo la corrección, no estás oyendo los pensamientos de Dios, no estás oyendo lo que se te está diciendo. Y escúcheme, y las mayores revelaciones me vienen a mí es escuchando a los hombres de Dios que yo respeto. Y me someto a las enseñanzas de ellos. Ya ustedes saben, mi papá, Kenneth Hagin, Ken Newton, y otros autores y otros predicadores que son de escuchar, que yo escucho sus enseñanzas y las tomo. ¿Cómo así que me someto? Es que las tomo, las creo y las vivo. Eso es que me someto. Me someto a la enseñanza, es que la escucho. Por favor, ayuden a la joven a entrar. Vaya, hijo, vaya, ayuda a su esposa. ¿No es su esposa? La tomo. Eso es someterme. Cuando yo escucho la enseñanza de un hombre de Dios y la tomo, me estoy sometiendo a esa enseñanza. Pero cuando digo, a mí solo me enseña Dios, yo no sabía que tú eras Pablo. Porque para mí, a Pablo lo enseñó fue Jesucristo, y sin embargo, se sometía a la iglesia en Jerusalén. Porque él iba al concilio, y una vez fue para exponer el evangelio que le enseñaba, para ver si estaba haciéndolo bien. O sea, dice, no sé que haya perdido el tiempo, pero cuando ya usted me dice a mí, no es por lo que usted me dice, sino por lo que Dios me dice, bueno, ya yo no tengo nada que hacer ahí. De mí no vas a recibir nada. Te lo aseguro. Es como si yo dijera, de mi papá no mucho, más bien de estos hombres y estos hombres. Ya yo no voy a recibir nada más de mi papá, porque me cerré. Pero yo oigo las enseñanzas de mi papá, wow, tremendo. Esa vida abundante en las mañanas, wow, tremendo. Cuando él me hace una corrección, sí señor, así va a ser, aunque no me parezca. Aunque no me parezca, mi clave es, él es el hombre de Dios que ve más que yo. ¿Sabe qué significa pastor, verdad?
¿Usted sabe el significado de la palabra pastor? ¿Quién me puede decir el significado de la palabra pastor? ¿Qué significa pastor? Un momentico. ¿Qué significa pastor? ¿Ah? No. ¿Qué significa pastor? No. Estoy preguntando de uno en uno. Pastor significa el que ve más allá. Eso significa pastor. Como samurái significa servidor. Ángel significa mensajero, porque nosotros los pastores también somos ángeles, en cierta forma, porque ángel significa mensajero, que nosotros traemos el mensaje. Pastor significa el que ve más allá, porque la oveja es corta de vista y es temerosa. La oveja es temerosa. Ella me escucha un ruido, comienza, ve, ve, y comienzan a juntarse, ve. No sé si alguna vez usted ha visto programas sobre ovejas. Cuando escuchan al lobo de lejos, enseguida, ve, y se comienzan a poner todas. Y ella es corta de vista. Por eso cuando hay neblina en la noche y el pastor está guiando las ovejas, él lleva el báculo y él va caminando y con el báculo va haciendo, ¡pum! ¡pum! Entonces la oveja escucha el golpe y entonces va siguiendo el golpe. Eso es la autoridad. Por eso la oveja se acostumbra a oír la voz de su pastor. Por eso puede llegar cualquiera y decir, vamos! No se mueven. Llega el pastor y dice, vamos! Y enseguida las ovejas. Pero entonces, si usted no escucha ya la voz de su pastor, ya usted no es su oveja. Aún si dice que ya Dios le habla directamente por encima de él, ya usted no es su oveja. Es peligroso. Satanás sabe engañarlo mucho a uno. Y a veces se te aparece como Dios y te habla como si fuera Dios. A mí me pasó más de una vez. Y se metían personas que entraban en trance y me hablaban como si fuera Dios que me estaba hablando. En esta ciudad, cuando tenía la iglesia allá arriba en la 7, sobre lo que es Toyota ahora, que antes era Kia. Y un día se metió una mujer y yo estaba liberando a otra, y se metió una mujer y comenzó a hablarme como si fuera Dios mismo hablándome a través de esa mujer. Y cuando me dijo el nombre y me dijo, sí, John, dije, este no es Dios. Porque nunca va a elevar a esa mujer por encima de la categoría de su pastor y a llamarme con mi nombre propio así de esa forma. Esto es un demonio que metió en ella. Y efectivamente era un demonio de Jezabel que estaba metido en ella también. Que yo me he encontrado con eso. Yo sé lo que es sentarme con una mujer a hablar y de pronto, ¡pum!, caer. Dije, ahí está, siendo libre. Y de pronto se levanta y me dice, no pasó nada. Y le dije, que no, vas a ver. Y vuelve a caer, ¡pum!, al suelo y comienza a revolcarse. Es que lo que pasa es que la gente piensa que yo soy pastor de ayer. Y los casos que he tenido que enfrentar a veces con demonios en personas. Porque ya uno sabe. Eso se le llama espíritu de pitonisa. Ese demonio de Jezabel ha tratado de meterse en esta iglesia a tratar de seducirme a mí y no ha podido. La gente tiene que irse. Y eso lo aprendí y a enfrentar a ese demonio lo aprendí con el padre Hugo y con mi papá. A enfrentarlo y a reconocerlo. Con ellos lo aprendí. Me acuerdo que yo le comenté ese caso al padre Hugo y me dijo, esa mujer tiene un espíritu de pitonisa, hijo. Esa vez. Eso hay que tener cuidado porque Satanás te habla a veces y te quiere engañar, te quiere hacer creer. Por eso es que tienes que estar tan conectado con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diga, no soy yo quien te está hablando. Si conoces la voz del Espíritu Santo, tú sabes. Y enseguida tomas tu posición de autoridad. Y tomas tu posición enseguida, el nombre de Jesús, y comienzas a atar, y comienzas a echar fuera, y comienzas a decretar, y comienzas a establecer. Por eso hay que dejar esa monguera. Satanás juega con los mongos. Ay, que no puedo, es que sí, ay, que me duele mucho, ay, que... Con ellos juega. Y siempre te va a buscar un caso para mantenerte atado ahí. Siempre te va a poner algo en el medio para mantenerte atado, para mantenerte enredado. Y escúchame, y lo hace más cuando él ve que estás creciendo, enseguida viene a meterse a cortar.
como cuando uno tiene un palito de pino, y en la medida en que crece y uno no quiere que crezca mucho, le corta la cabeza al pino y él no crece más de ahí. Y cada vez que va a crecer, vuelve y le cortas. Y lo mantienes a cierto nivel. Bueno, cuando Satanás ve que tú comienzas a crecer, enseguida viene a meterte tramas, tramulles, cosas, viene a meterte enredos. Te trae hombres, mujeres para enredarte, para que no crezca, porque se dio cuenta que comenzaste a crecer. Y ahí te tienes que cuidar, ahí sí tienes que mantener, ahí sí tienes que tener este corazón, vea, pero así, vea, parado firme, no importa lo que digas. Es lo que Dios está diciendo ahora. Porque queremos muchas veces adelantarnos. Fíjate, Dios le prometió un hijo a Abraham a los 75 años y 14 años después se acuesta con Agar para querer ayuda de Dios, para adelantarse a Dios. Y hoy en día tenemos ese problema en el Oriente y extendiéndose por todo el mundo. Porque entonces los hijos de la esclava peleando con los hijos de la libre. Ese es el problema que tenemos hoy en día, allá en Medio Oriente. El problema que tenemos entre Irán e Israel, Arabia y, ¿cómo que se llama? El Líbano, todos esos países musulmanes. Los musulmanes descienden de Ismael, son descendientes de Ismael, que es el hijo de la esclava, que reclama la primogenitura. E Israel es el hijo de la promesa, Israel es el hijo de Isaac, de Sara, que es el de la promesa. Por eso es que nosotros no podemos estar maldiciendo a Israel. Fíjese el problema que se presentó ahora, con unos fusiles que mandaron a hacer por no comprarlos a Israel. Salían 9 millones de pesos cada fusil. Y ninguno sirve. Hicieron un contrato millonario de que para fabricarlos aquí, y el cuerpo es israelí, el cuerpo de fusil, tiene una cosa que es israelí. Dije yo, ajá, y luego entonces, ¿cómo es el asunto aquí? Entonces, tenemos que tener cuidado. O sea, usted es hijo de Dios, pero convénzase. Usted es hijo de Dios, camine en autoridad. Usted es hijo de Dios, no se achicopale. Usted es hijo de Dios, decrete. Usted es hijo de Dios, confiese. No importa quién se burle de usted, no importa quién hable de usted mal, no importa. Usted ame, perdone y camine. Y usted decrete, y usted diga, usted hable. Usted ya está listo para gobernar. Usted ya está listo para decretar. Eso sí, nunca se despegue del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a decir cómo tienes que hacerlo. O sea, no lo hagas solo porque vas a volviendo esto un chiquero. Vas a volver tu vida un chiquero. Mantenga su comunión con el Espíritu Santo para que Él le siga enseñando, Él le siga revelando, Él le siga mostrando las cosas. Manténgase en su conexión con su padre espiritual, o su líder, o su pastor. Manténgase en conexión con sus hermanos. Manténgase en conexión oyendo la palabra. Y va a crecer. Y vea, ¿sabe el descanso que viene? En la medida en que tú comienzas a tener revelación y a saber quién eres en Cristo. ¿Sabes el descanso que ya te va viniendo? No importa lo que haya dicho el médico, ya tú estás tranquilo. Ya tú dices, no, ya no. Porque ¿sabes cuando tú más te preocupas con una enfermedad? En la madrugada. Cuando los demonios vienen a visitarte. En la madrugada donde más te vienen a meter miedo. Porque estás prácticamente dormido, indefenso, prácticamente. Y muchas veces tienes que usar más la palabra en la madrugada que despierto. Es donde tienes que parar firme. Y en la medida en que tú más se te revela la palabra, ya más descansas. Ya tú sabes, mañana hay provisión. Yo estoy sano. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Todo está bien, y comienzas a decretar. Yo soy un hijo de Dios. Comienzas a salirte de esa mentalidad bocada que tienes, de que te sientes nada, te sientes ínfimo, inferior, te sientes nada, y comienzas ya a caminar con una mentalidad de hijo de Dios. Y esta mañana me dijo el Señor, aquí sentado me dijo, hijo, ya sabes, el poder es para hacer el bien, ¿oíste? Ya. O sea, en pocas palabras, no abuses de tu posición. Porque eres hijo de Dios ahora y tienes poder, entonces vas a hacer lo que te da la gana y vas a maltratar a nadie. No. Ten siempre presente
que eso es para bendecir, que eso es para ayudar. Y así Dios te va a confiar cosas que ni tú te imaginas que estaban listas para ti. Dale un aplauso a Cristo, por favor. Ya se lo habían dado. Denle un aplauso bien dado a Cristo, por favor. Recuerde, usted está en un mejor pacto, con mejores promesas, en un pacto donde ya no tiene que pedir, ya es suyo, solo tiene que creerlo y decretarlo en el nombre de Jesús. Ya usted no tiene que buscar a nadie para sacar un demonio a nadie, ya usted tiene la autoridad y el poder para decirle a un demonio, sal de esa persona, o a la enfermedad, impone su mano y dice, eres sano en el nombre de Jesús. Ya usted lo tiene, ya usted lo tiene. Lo que tiene que hacer es mantener su conexión. No se desconecte, no haga las cosas escondidas, porque es ahí donde Satanás se aprovecha. Ahí, amén. Te amamos, te bendecimos, nos vemos próximamente. Que tengas buena tarde. Dele otro aplauso al Señor, por favor.